Les saludo, agradezco mucho la invitación a participar en esta actividad, en este evento, para poder hablar del 8 de marzo, este violeta que nos da identidad con el color, con el día, que es el Día Internacional de la Mujer. Conferencia dictada por medios electrónicos en tiempos de pandemia. He llegado a estos confines por ser Día de la Mujer. Mucho pendiente hay que hacer. Mi nombre, Lilia Martínez. Hoy, 8 de marzo del 2021, estamos conmemorando el 110 aniversario del Día Internacional de la Mujer. Conmemorar significa hacer memoria. Y para ello, vamos a hacer una breve semblanza histórica. Siempre se preguntan, ¿y por qué las mujeres tienen su día? La respuesta es que corresponde a la marcada inequidad que existe entre las mujeres y los hombres. Les invito a que reflexionemos en conjunto acerca de algunas situaciones que fueron evidenciando estas diferencias. Desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, en el año de 1789, quedaron establecidos con carácter de universal los derechos fundamentales de los ciudadanos franceses y de todos los hombres, considerando como derechos naturales la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia. Sin embargo, pese a su carácter de universalidad, esto no incluía a las mujeres. La primera vez que se mencionan los derechos de las mujeres es en 1791, en un documento no oficial proclamado por Olimpia de Gouges y llamado Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y si bien nunca estuvo vigente, es el documento precursor de la necesidad de igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Al estar limitadas las mujeres a las labores de cuidado de su hogar y la familia, no se hizo necesario dentro de la cultura patriarcal retomar el tema de los derechos de las mujeres. Con la revolución industrial en el siglo XVIII, muchas mujeres se vieron obligadas a trabajar en las fábricas, pero este pago que recibían por su trabajo era igual al de los niños y además el dinero lo administraban sus padres o sus esposos. El 8 de marzo de 1857, en Nueva York, en Estados Unidos, algunas obreras se organizaron para demandar mejores condiciones de trabajo. Y así fueron cruzándose muchos eventos históricos, tanto en Europa como en Estados Unidos y Latinoamérica, entre ellos la Revolución Rusa, los movimientos socialistas y los movimientos sufragistas. En 1908, las mujeres del Partido Socialista Norteamericano instauraron unas jornadas de reflexión y acción, denominadas Día de las Mujeres. Se menciona que en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, en Copenhague, en el año de 1910, se propuso que se estableciera un día como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En Europa, la primera celebración fue llamada Día Socialista de las Mujeres y se realizó el 19 de marzo de 1911. Cuando se fue propagando esta conmemoración, se eligió el 8 de marzo en homenaje a las primeras mujeres que se organizaron luchando por sus derechos laborales. Y en esta conformación de necesidades y de ideas, en esta lucha por la reivindicación de sus derechos, se fueron uniendo las sufragistas europeas, que generalmente manifestaban su lucha con los colores verde y blanco, las socialistas, que utilizaban el rojo y negro, las de Estados Unidos, que se simbolizaban a través del color morado y amarillo, uniéndose para conmemorar un día, el 8 de marzo, y utilizando un solo color, el violeta, que nos representa, que nos unifica.
Sus principales demandas eran el reconocimiento del sufragio femenino, la defensa de los derechos laborales y manifestarse contra la guerra. Esta práctica se fue desarrollando, pero es hasta 1977 cuando la UNESCO institucionaliza el Día Internacional de la Mujer, fundamentando en la muerte de 129 mujeres que murieron calcinadas al desatarse un incendio y no pudieron salir de su centro de trabajo. Aquí sí cabe señalar que al respecto no se han encontrado fuentes documentales de este suceso. Pero bueno, el día está, es el 8 de marzo, tenemos 110 años conmemorando. Muchas son las versiones, muchas las fechas que se entrecruzan en la incansable lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, hasta llegar a 1979, cuando se aprueba la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida también por sus siglas en inglés, CEDAW. Sin embargo, la lucha de las mujeres en México y en el mundo siempre ha estado presente. Por mencionar ejemplos, tenemos la huelga feminista de Finlandia en 1975, y en el siglo XXI, el surgimiento del ejército del Sari Rosa en la India. En nuestro país, la marcha del 8 de marzo del 2017, donde participaron 3,000 mujeres, y en el 2020 se incorporaron más de 80,000 mujeres. Es importante mencionar la instalación de la antimonumenta que se llevó a cabo en la marcha del 2019 para evidenciar el problema de los feminicidios. Ni una más, ni una menos. Ni una asesinada más, ni una desaparecida menos. Soy una mujer del siglo pasado. Nací en 1961 y con mis casi 60 años de edad he visto varios avances en la lucha de los derechos de las mujeres. Recuerdo el escándalo que ocasionó la minifalda en México. Toda la sociedad escandalizada, pero también se enfrentaba el rechazo a la práctica de que las mujeres usáramos pantalones por el riesgo de ser llamada marimacho. Las mujeres tuvieron que organizarse y protestar para reivindicar su derecho a utilizar la ropa que quisieran. De hecho, se hizo una marcha, la marcha de las minifaldas, ¿sí? Imagínense en aquella época, estoy hablando de hace 50 años, el escándalo cuando se conformó un equipo de fútbol femenil que participó en el primer Mundial de Fútbol de Mujeres, cuya sede fue en Italia. Esto fue en 1970. México ocupó el tercer lugar. Y en 1971, México fue subcampeón mundial. Sin embargo, nunca reconocieron este equipo como un equipo realmente representativo de México. Actualmente hay futbolistas reconocidas en el ámbito mundial como Maribel Domínguez, Kenty Robles, Charín Corral, una de ellas fue Pichichi, y otra fue la llamada mejor jugadora del mundo. Una más, llevó más de 6 títulos de primera división, ha sido embajadora de la Liga Mexicana de Fútbol. También las mujeres incursionamos en otras disciplinas como en el fútbol americano. Cabe mencionar, las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional fueron campeonas mundiales muchos años consecutivos. También han sido borradas de la historia. En cuanto al box, desde el peso átomo hasta el supergallo a nivel mundial, representadas por Monserrat Raya, por Anabel Avispa Ortiz, por Yesenia La Niña, por Iber Roca, por Lupita Martínez, por Mariana La Barbie, por Yamilet Mercado, todas ellas son campeonas mundiales. En diciembre del 2019, nuestro país contaba con 7 campeonas del mundo, quienes seguramente no ganan nada parecido a lo que cobran los boxeadores profesionales por cada pelea. Pero ¿qué podía esperarse?
Si nadie conmemora la escaramuza charra, pese al acontecimiento histórico de la incorporación de la mujer al ejercicio pleno del deporte nacional, revolucionando así la charrería, y a pesar de que ésta surge en 1952 al acorde de las coronelas, a pesar de ser el alma de la fiesta charra, a pesar de que ahí las mujeres demuestran el dominio que ejercen sobre sus caballos, a pesar de todo, las mujeres de la escaramuza siguen siendo olvidadas. Crecí escuchando acerca del uso de la píldora anticonceptiva. Para 1976, cada mujer en edad fértil tenía un promedio de 7.3 hijos. Actualmente somos 2.1 de hijas e hijos por mujer, ¿sí? Ya no se habla del control de la natalidad, se habla de derechos sexuales y reproductivos. No se habla de la píldora anticonceptiva como algo que revolucionó el ser de las mujeres, ¿sí? Esto nos permitió conformar las parejas de otra manera, como la unión libre, por ejemplo, ¿sí? Hablamos actualmente de la píldora del día siguiente, de la interrupción legal del embarazo, y solo en la Ciudad de México y en Oaxaca, en 2007 y 2019, la interrupción legal del embarazo se realiza como causal por libre decisión de la mujer. Sí, yo pude votar a los 18 años para elegir a nuestros representantes. Mi madre a los 21 y mi abuela nunca. Pues el derecho al sufragio femenino lo obtuvimos en 1953, o sea, antes de esa fecha, las mujeres no fuimos ciudadanas. Les comento que la Constitución de 1917 copia intacto el artículo 34 de la Constitución de 1857, que decía: son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años siendo casados y 21 si no lo son. Y a pesar de que la Constitución del 17 no negó la participación de las mujeres en el sufragio, el texto dice: son ciudadanos de la República los mexicanos. Al no estar explícita la permisividad, el Congreso Constituyente lo interpretó como una negativa. Por esas cuestiones de interpretación, es tan importante emplear un lenguaje que haga visible a las mujeres. El lenguaje no es sexista. Sexista es el uso que hacemos del lenguaje. Es hasta que el presidente Adolfo Ruiz Cortines envía las modificaciones al Congreso con la iniciativa para que el artículo 34 dijera: son ciudadanos de la República los varones y las mujeres, etc. Entonces, esta iniciativa fue aceptada hasta el 17 de octubre de 1953. De este modo, la mujer mexicana obtenía el derecho a votar y ser votada. En el año 2000 es cuando las campañas electorales de todos los partidos destacan temas de género, y es cuando se pone de manifiesto la histórica participación de las mujeres en los votos. La Organización de las Naciones Unidas decreta que es necesaria la participación política de las mujeres para que contribuyan a la toma de decisiones que afectan sus vidas y benefician el proceso de la democracia. Para febrero del 2021, el 48% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal son hombres y el 52% somos mujeres. El Consejo General del Instituto Federal Electoral cuenta con el 50% de consejeras y el 50% de consejeros. Sin embargo, la presidencia y la secretaría ejecutiva lo ocupan 2 hombres, mientras que los representantes de los partidos políticos ante este consejo,
todos son hombres. De las diputaciones federales, de 500, 241 están ocupadas por mujeres en la Cámara de Diputados. Una vez más, se invisibiliza la participación de las mujeres. Y si hacemos referencia a los 2.457 municipios, solo 536, las presidencias municipales están ocupadas por mujeres. Además de las 32 gubernaturas, solamente 2 están ocupadas por mujeres. Una de ellas la Ciudad de México y la otra en Sonora. Crecí escuchando acerca del rezago educativo, para lo cual se implementaron campañas de alfabetización, una muy importante en 1965. Y en 1968, cuando el país era sede de las Olimpiadas, también se transmitía el primer programa de telesecundaria en comunidades rurales, lo cual no garantizaba precisamente el acceso de las mujeres a la educación, ya que se daba prioridad a la educación masculina, enfatizando en que las mujeres estudiábamos MMC, o sea, mientras me caso. Claro, hay que recordar que la educación para las mujeres también era algo relativamente nuevo, ya que se había permitido el acceso, se limitaba a carreras en las cuales pudiéramos continuar reproduciendo la vocación natural de la maternidad. Por lo que las primeras escuelas a las que se brindó el acceso femenino fueron escuelas de señoritas y dirigidas a la enseñanza o a la enfermería, como la secundaria de niñas, que después se transformaría en la Escuela Normal de Profesoras. Es hasta 1882 cuando ingresó la primera mujer preparatoriana, Matilde Montoya, quien, por cierto, en el 87 también se convirtió en la primera médica egresada de una escuela mexicana. También entre las pioneras podemos mencionar a Margarita Chorné, que fue la primera mujer que aprobó el examen profesional de cirujano dentista en la Escuela de Medicina de la Ciudad de México, convirtiéndose en la primera mujer en toda Latinoamérica que recibió un título universitario. Y así fueron muchas otras mujeres, pioneras en la inserción a carreras que no fueran de cuidado. Como verán, el panorama no fue fácil. Ahora podemos ver que la matrícula femenina a las escuelas en sus diferentes grados va en aumento, como va en aumento también el nivel de conciencia del papel que estamos desempeñando las mujeres. Pese a ello, aún podemos ver la discriminación de género, ya que muchos títulos aún se escriben en masculino. Respecto al divorcio, es hasta el 29 de diciembre de 1914 cuando Venustiano Carranza promulga la ley de divorcio, mediante la cual se disolvía el vínculo del matrimonio y se le daba a la mujer el crédito de que estaba preparada para afrontar los retos que la sociedad imponía. A eso tuvo que enfrentarse en su época doña Laura Fernández de Arteaga y Mantecón de Santibáñez, la primera dama que se atrevió a solicitar el divorcio por violencia familiar ejercida por el expresidente general Manuel González, quien pese a haber presentado los elementos para disolver el vínculo matrimonial, la resolución que le dieron los juzgados fue la autorización para la separación de cuerpos. Ya en 1970, por cada 100 matrimonios hubo 3 divorcios. Para el 2019, por cada 100 matrimonios se realizaron 31.7 divorcios. Ha habido avances en las conformaciones familiares, como la ley de sociedades de convivencia y el matrimonio igualitario, y esto es muy importante precisamente porque significa un reconocimiento legislativo de una amplia gama de conformaciones familiares. Así es como hemos ido avanzando en el largo y tortuoso camino de ser mujer y no morir en el intento. En 1999 me incorporé en el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar,
dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y ahí como jefa de investigación victimológica pude percatarme en cifras de quiénes eran las principales víctimas de violencia familiar. Por supuesto, éramos y somos las mujeres. Ante esto, en 1996 se publica la Ley para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, pionera en la República Mexicana, y primera legislación que incluye en su marco teórico conceptual las relaciones de hecho, es decir, noviazgo, amaciato y parejas conformadas por personas del mismo sexo. Surge entonces en la Ciudad de México la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Familiar en 1998, que contaba en ese entonces con 16 unidades para la atención y prevención de la violencia familiar, actualmente llamadas LUNAS. El tiempo ha transcurrido. La legislación nacional y estatal contempla varios puntos que reconocen y tutelan los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, del derecho al hecho hay mucho trecho. También se han creado instituciones para que tutelen estas leyes y las hagan cumplir. Se han asignado presupuestos etiquetados con perspectiva de género. Se han diseñado y desarrollado políticas públicas que permiten disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres. Se ha ampliado la participación de las mujeres en el ámbito educativo, en el mercado laboral, en la participación sindical, civil y política, y también en la vida artística y cultural. Y ningún esfuerzo es vano, y hasta ahora ningún esfuerzo es suficiente para erradicar la desigualdad de género que nos invade en lo cotidiano, volviéndose a veces imperceptible. Me permito citar unos ejemplos. Muchas mujeres ocupan puestos de decisión y seguramente se han enfrentado a que si manifiestan algún exabrupto, no les dicen que tienen un carácter fuerte. Lo primero es decir que está histérica. Y de acuerdo a su edad, si es joven, está histérica porque se le alborotaron las hormonas. Si es adulta, está histérica porque está en sus días. Y si ya es más grande, está histérica porque está menopáusica. Y esto es discriminación, esto es violencia de género, eso es lo que tenemos, ese es nuestro gran reto, la violencia de género. ¿Cuántas no nos hemos enfrentado en el ámbito laboral al techo de cristal, a ese límite invisible que difícilmente se traspasa y nos impide seguir avanzando? Aquí mencionaría las capacitaciones que se ofertan para mujeres y hombres por igual, pero en fines de semana. Los hombres tienen tiempo de ir y las mujeres no, porque están haciendo las labores propias de su edad y sexo. O sea, las labores domésticas que solamente ellas asumen dentro del hogar. ¿Cuántas no hemos escuchado hasta en tono reverencial que en el servicio médico o en otras áreas se refieran a las mujeres como madrecitas? Como si la función de reproducción fuera algo con lo que nos gusta ser denominadas. ¿A cuántas mujeres se les ha argumentado una histerectomía con la frase, si ya no les sirve para nada? Este no es un argumento que se emplea con los hombres, por supuesto. En la Procuración de Justicia, algunas mujeres que han sido víctimas de un delito sexual son cuestionadas por su apariencia o por su forma de vestir. ¿A cuántas se les ha negado el acceso a la justicia? En el lenguaje, ¿por qué el masculino es incluyente y el femenino excluyente? Cuando hayamos terminado con eso y muchas prácticas discriminatorias y violentas hacia las mujeres se hayan erradicado, entonces habremos construido una sociedad igualitaria en donde mujeres y hombres tengamos las mismas oportunidades y compartamos derechos y obligaciones. Son muchos los avances y muchos aún los desafíos,
pero es importante que continuemos en la lucha, en la batalla diaria por ir disminuyendo la brecha de discriminación entre los géneros. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Conmemorémonos este día recordando a las mujeres que sufren, a las víctimas de la violencia y de la trata. Conmemoremos comprometiéndonos con las mujeres, solidarizándonos con ellas. Conmemoremos con el compromiso individual de apoyar el desarrollo de la indígena, la mestiza, la urbana y la rural, de la niña y la joven, de la adulta mayor, sea cual sea su clase social o su idioma o religión. Conmemoremos recordando a las mujeres que han luchado por el reconocimiento de los derechos y a las que luchan actualmente. Conmemoremos alentando a los hombres, compañeros, a que colaboren a crear un mundo igualitario y justo para todas las personas. Termino precisamente con la frase con la que Olympia de Gouges inició su declaración de los derechos de la mujer. Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esa pregunta. Muchas gracias.